El origen del café es una historia fascinante que mezcla hechos históricos con leyendas. Aquí te cuento todo lo que sé. Leyenda del descubrimiento del café. La historia más popular sobre el origen del café proviene de Etiopía y está relacionada con un pastor de cabras llamado Kaldi. Según la leyenda, en el siglo IX, Kaldi notó que sus cabras estaban más enérgicas y saltaban de un lado a otro después de comer los frutos rojos de un arbusto desconocido. Intrigado, llevó las bayas a un monje, quien, tras probarlas, descubrió que le ayudaban a mantenerse despierto durante sus oraciones. Así comenzó el uso del café como bebida estimulante. El café en el mundo árabe. Aunque su origen silvestre se encuentra en Etiopía, el café comenzó a cultivarse y consumirse de manera sistemática en Yemen durante el siglo XV. Los sufíes yemeníes lo usaban en sus rituales religiosos para mantenerse despiertos durante las largas noches de oración. Desde Yemen, el café se expandió a otros territorios del mundo islámico, como Egipto, Persia y el Imperio Otomano. Durante el siglo XVI, aparecieron las primeras casas de café en ciudades como El Cairo, La Meca y Estambul. Estas cafeterías se convirtieron en centros de debate intelectual y reunión social. Expansión del café a Europa. Los comerciantes venecianos introdujeron el café en Europa en el siglo XVII. Al principio, fue visto con desconfianza por algunos sectores de la Iglesia, que lo consideraban una bebida del diablo. Sin embargo, según la leyenda, el Papa Clemente VIII lo probó y decidió bendecirlo, permitiendo su consumo entre los cristianos. Las primeras cafeterías europeas abrieron en ciudades como Venecia, Londres, Viena y París, convirtiéndose en lugares de encuentro para intelectuales y comerciantes. El café en América y el resto del mundo. En el siglo XVIII, el café llegó a América a través de los colonizadores europeos. Francia introdujo la planta en sus colonias del Caribe, mientras que los portugueses la llevaron a Brasil, país que más tarde se convertiría en el mayor productor mundial de café. Actualmente, el café es una de las bebidas más consumidas del mundo y su cultivo se ha expandido a varios países de América Latina, África y Asia. Brasil, Colombia, Vietnam y Etiopía son algunos de los mayores productores. Evidencia arqueológica y botánica. El café pertenece a la familia Rubiaceae y al género Coffea, del cual existen más de 120 especies, aunque las más conocidas y cultivadas son Coffea arábica, la más apreciada por su sabor, y Coffea canepora. También conocida como robusta, de sabor más fuerte y con mayor contenido de cafeína. El café silvestre crece en las regiones montañosas de Etiopía y Sudán del Sur, y se han encontrado pruebas de su consumo local mucho antes de que fuera cultivado de manera organizada en Yemen. Estudios genéticos sugieren que el Coffea arábica es en realidad un híbrido natural de Coffea eugenioides y Coffea canepora, lo que explica su complejidad genética y su delicadeza en el cultivo. En excavaciones arqueológicas en Etiopía y Yemen, se han hallado rastros de comercio de granos de café desde hace más de 1000 años, lo que indica que su uso probablemente era más antiguo de lo que las leyendas cuentan. Expansión comercial y monopolio árabe. Cuando el café comenzó a cultivarse en Yemen, siglo XV, los árabes tomaron medidas extremas para asegurarse de que la planta no pudiera cultivarse en otros lugares. Implementaron leyes que prohibían la exportación de semillas de café sin tratar, asegurándose de que solo los granos tostados, que no pueden germinar, salieran de sus territorios. Esto permitió que Yemen mantuviera un monopolio del comercio del café durante más de 200 años. El puerto de Moca, o Al-Muqa, en Yemen, se convirtió en el principal centro de exportación del café, de ahí que hoy el término moca se asocia a ciertos tipos de café con notas achocolatadas. Sin embargo, en el siglo XVII, los holandeses lograron robar algunas semillas fértiles y comenzaron a cultivarlas en sus colonias de Java, Indonesia, marcando el fin del monopolio árabe y dando inicio a la expansión global del café. El papel de los otomanos y su impacto cultural. El Imperio Otomano desempeñó un papel crucial en la propagación del café en el mundo islámico y posteriormente en Europa. Durante el reinado de Suleimán el Magnífico,
siglo XVI, el café se convirtió en una bebida oficial de la corte y un elemento fundamental en la vida social de Constantinopla, hoy Estambul. Las kaveane, casas de café, proliferaron y se convirtieron en centros de discusión política y filosófica. Sin embargo, su popularidad preocupó a algunos sultanes, quienes en varias ocasiones intentaron prohibir el café, argumentando que fomentaba la disidencia. A pesar de estos intentos, la bebida siguió extendiéndose y convirtiéndose en parte de la identidad cultural otomana. El café en América, una historia de espionaje y aventura. Uno de los episodios más interesantes de la historia del café fue su llegada a América. Aunque los portugueses y españoles llevaron el café a sus colonias, el verdadero auge en América Latina comenzó con una historia digna de una película de espías. En 1723, un oficial francés llamado Gabriel de Clieu, destinado en la isla de Martinica, consiguió de manera secreta un cafeto del Jardín Botánico Real de París. Viajó con la planta en un barco, protegiéndola de tormentas, piratas y hasta de la envidia de la tripulación, que intentó sabotearla. Se dice que compartió su propia ración de agua potable con la planta durante la travesía. Cuando llegó a Martinica, la plantó y comenzó a cultivarla con éxito. Desde allí, el café se expandió por el Caribe, América Central y América del Sur, estableciendo las bases para la industria cafetera que conocemos hoy. Otro episodio importante ocurrió en Brasil en 1727, cuando el sargento Francisco de Melo Paleta fue enviado a la Guayana Francesa con la misión secreta de obtener semillas de café. Se dice que sedujo a la esposa del gobernador francés, quien, impresionada por él, le entregó algunas semillas en secreto, permitiendo que Brasil iniciara su producción cafetera. Curiosidades adicionales sobre el café en la historia. El primer juicio contra el café, en 1511, en la Meca, el gobernador otomano prohibió el café porque fomentaba reuniones de intelectuales y debates políticos. Sin embargo, la prohibición fue revocada por el propio sultán en Constantinopla. El café como vino del Islam, como el Corán prohíbe el consumo de alcohol, muchos musulmanes adoptaron el café como sustituto en reuniones sociales y espirituales. El café de los filósofos, en la Europa del siglo XVIII, las cafeterías eran conocidas como universidades de 1 centavo, ya que, con el precio de una taza de café, cualquier persona podía participar en conversaciones con los intelectuales de la época. Napoleón y el café. Durante las guerras napoleónicas, Francia enfrentó un bloqueo que limitó la importación de café. Como sustituto, los franceses experimentaron con la chicoria, una práctica que todavía es común en algunas regiones de Francia. La importancia del café en el comercio y la geopolítica. El café no solo fue una bebida, sino también un bien estratégico que influyó en la economía y la política de varias naciones. En los siglos XVII y XVIII, las grandes potencias europeas como Holanda, Francia, Portugal e Inglaterra lucharon por controlar su producción y comercio. Holanda fue la primera nación en establecer plantaciones de café fuera del mundo árabe, llevándolo a Java e Indonesia en 1699. Desde allí, distribuyeron el café al resto de Europa a través de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, uno de los imperios comerciales más influyentes de la historia. Conclusión. El café es mucho más que una simple bebida, ha sido un motor de cambios sociales, culturales y económicos. Desde su descubrimiento en Etiopía hasta su expansión global, ha acompañado la historia de la humanidad en momentos clave. Hoy en día, sigue evolucionando y adaptándose a nuevas generaciones y tendencias.